abrónchese los cinturones, ponga el respaldo de su asiento, posición erguida, recojan la bandeja, todo eso, porque ya despega. Déjame contarte. Eso es. Airlines. Airlines, déjame contarte. Muy bien. Qué maravilla estar juntos, qué maravilla compartir, qué maravilla poder contar con vosotros y que confiéis en nosotros con vuestros casos. Oye, que nos están mandando también ya vídeos, ¿eh? Podéis mandar audios o vídeos. Qué Sí, sí, bien, sí. qué bien, Eso qué me encanta a placer. mí. A mí también me gusta Eh, mucho porque se hace más dinámico, podemos veros las caras, los gestos, claro. estar aquí con nosotros compartiendo el mismo espacio y lo podéis hacer al 688-736631 más 34 si llamáis fuera de España. Y en esta ocasión, ¿nos han llamado fuera de España o Nos es desde vamos a ir España? a Guatemala, Ay, sí a Guatemala. señora, Guatemala. Genial. Recordamos brevemente que también podemos vernos las caras en el directo que vamos a hacer el día 27, Muy bien. enseguidita, ya. Vámonos a Guatemala. Airlines, fíjate, además sin pagar nada, con la mejor compañía, con el aperitivo que quieras, porque no hay restricciones, como si te quieres sacar lo que tú quieras, ¿eh? Pues sí, Y con el propósito de ayudar, por supuesto que sí. siempre. Vámonos a Guatemala. Venga. Miquel, buenos días, te hablo de Guatemala. Una pregunta, mi esposo antes de morir hablaba como en otro idioma. Lo oímos mi hijo y yo. Rarísimo, porque nosotros le decíamos que descansara y él cambiaba y nos hablaba en español, tranquilo, y después volvía a mirar para alguna parte como encima de nosotros y seguía hablando como en otro idioma que nunca entendimos. ¿Usan otros idiomas en la otra vida? Gracias. Qué buena pregunta, qué pregunta más interesante. Fíjate que nunca me Ujú. lo había planteado así, ¿no? Si en la otra vida hablan otros idiomas. Ahora vamos a venir a este caso en concreto, pero para responder brevemente a una de las partes que plantea esta pregunta, porque abarca muchos aspectos. Sí. El mundo de los espíritus habla todos los idiomas. ¿Eso qué Ujú. quiere decir? Que si tú eres alemán y tu padre que es alemán y no sabía español y yo no sé alemán, me va a hablar a mí en español. Incluso me va a hablar en un idioma neutro que no es ningún idioma, pero que se entiende perfectamente, ¿no? Muchas veces el espíritu te va a hablar y cuando lo escuchas, lo escuchas. Otras veces te va a implantar como pensamientos, ¿no? Lo que se llama el clariconocimiento, la clarisapiencia. Cuando tú algo lo sabes, no sabes cómo lo sabes. Entonces, el mundo de los espíritus habla todos los idiomas. Si tú eres alemán, te habla en alemán. Si tú eres español, te habla en español. Y cuando hay un grupo donde hay un idioma mayoritario, el espíritu se adapta a ese idioma. Habla todos los idiomas y no habla ningún idioma, porque digamos que muchas veces cuando se escucha la voz o se siente el pensamiento es de una forma neutra. Pero al escucharlo, al recibirlo, sabes lo que quiere decir. A mí me ha pasado varias veces, sobre todo en eventos de demostraciones públicas. Fíjate, hace poco estuve en Zaragoza Ujú. y me venían palabras en ruso. Y yo sabía que esa persona era rusa. Yo no sé ruso, pero yo escuchaba ruso y al escucharlo sabía que era ruso y veía letreros en ruso y tuve que pedirle al espíritu, háblame en español porque no te entiendo, ¿no? Otras Ujú. veces te hablan en ruso, pero tú lo vas a escuchar y lo vas a entender en tu idioma. Eso es una parte. Hemos dicho muchas veces, Lola, que uno cuando se está muriendo se convierte en medium, que esos dones se activan, se abren, claro. A mí me llama mucho la atención y me encanta lo que ella dice, que miraba como para arriba de nosotros, Mm. ¿no? Sí. Cuando uno se está muriendo, días antes, incluso a veces semanas, el techo desaparece, se abre como un velo intergaláctico, interestelar, las paredes también desaparecen. Cuidado porque si estás en el pasillo te pueden ver, te pueden escuchar. Y es muy habitual que alguien que se esté muriendo esté haciendo así, por ejemplo, como que quiere agarrar algo porque le vienen a buscar, ¿no? Muchas veces está la mamá, el papá, el hijo, la madre, el hermano,
que murieron antes y se están tendiendo la mano y vemos ese gesto, ¿no? Entonces, Sí. eso me está diciendo a mí que él ya veía algo, que el marido de esta mujer veía algo, no aquí donde estaban ellas, sino más arriba, desde el techo, que le venían a buscar, probablemente a alguien. Podríamos decir que él, al estar ya fuera de su cuerpo, al estar en contacto con el más allá más que con el más acá, pues podía tener acceso a otros idiomas que se hablaban en su linaje, o yo pienso que quizá algo indígena, fíjate, es mi intuición, pero que también puede uno tener conocimiento como de idiomas que hablaba en otras vidas, ¿eh? Pero tenemos que tener en cuenta, Lola, no sé qué opinarás tú, si podía ser también algo que estuviera no delirando, pero bueno, como alucinando también el fallecido en ese último momento. Ujú. Bueno, que estuviera, ella deja entrever, ¿no?, que el marido no estaba alucinando, porque cuando le hablaban Sí, en castellano, el marido respondía de manera coherente a las preguntas que le estaban haciendo, pero es en el verdad, es momento verdad. que dejaban de hablar o de conversar con él seguía conversando con alguien que estaba por encima del hombro. Esto también es muy, muy común. Estaba como por detrás, ¿no? Un poco elevado y por Claro. detrás, y distingue, que esto es otra de las características para diferenciarlo de una alucinación, distinguen claramente lo que es la realidad de lo que es el otro plano, lo que Mm, están viviendo ahora de lo que es el otro sitio. Entonces tu marido hablaba con vosotros de manera coherente y cuando se acababa la conversación seguían Sería hablando, la otra conversación, ¿no? seguía la otra conversación. Esto es un fenómeno que en mediunidad se llama xenoglosia. Mm, El ya, nombre eh, es verdad, sí, 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 científico se llama xenoglosia o don de lenguas que adquieren algunas sí. personas bajo hipnosis profunda o también en estos momentos cercanos a la muerte porque adquieren habilidades psíquicas de mediunidad, o sea, de ponerse en contacto con otros planos Mm, de la realidad. Imagina que vivimos en un presente continuo, de manera que es como que todas nuestras vidas, presentes, pasadas y futuras, se están desarrollando a la vez. Esto es muy difícil claro. de conceptualizar y de abstraer, pero el tiempo en sí mismo no existe. Entonces, todo es como si estuviera Ujú, ocurriendo a la vez. Me recuerda mucho a un caso de Brian Weiss, el sí. terapeuta psiquiatra que tiene varios libros escritos muy recomendables, que se encontró con un caso. Él llegó un momento, casi inmediatamente cuando se dio cuenta que la persona bajo hipnosis con fines terapéuticos de una enfermedad se transportaba a otra vida, empezó Mm, a grabar a los pacientes para luego poder sí, transcribir todas las sí. conversaciones. Ah, Pues se encontró con una paciente que cuando él le preguntó, le empezó a contestar en un idioma desconocido para él. Y él no tenía ni idea, él le preguntaba en inglés porque es norteamericano, pero la paciente entendía la pregunta, pero le contestaba desde otra vida, en un idioma que él desconocía. Como tenía la grabación, fue preguntando bueno, pues a personas si conocían ese idioma y una persona le dijo: "Mira, eso es chino mandarín". wow, Es chino mandarín. Entonces, esta mujer no tenía ni idea del chino mandarín en su vida actual, pero es que claro. estaba yéndose a otra vida, y en esa otra vida sí que había vivido en China y le estaba respondiendo en chino mandarín. ¿Cómo resolvió la situación Brian Weiss, que la cuenta en uno de sus libros, no me acuerdo en cuál? Pues preguntándole a esta paciente si daba permiso para que viniese un intérprete de chino mandarín a la sesión. Entonces tuvo lugar que la intérprete, cuando esta mujer caía en hipnosis y regresaba a una vida anterior, Claro, que no es una vida anterior, que es una vida, siempre nos movemos en el presente, como hemos eso, dicho, pero bueno, para sí. entendernos, pues la intérprete de chino le iba interpretando a Brian Weiss lo que la paciente iba diciendo. O sea Ah, que qué el, bueno. el fenómeno de tu marido, esa xenoglosia,
pues puede sí, ser que estaba comunicando. Muchas mm, veces, como son seres queridos demasiado próximos, pues se comunican en esa última mm, semana, horas, lo ves que están hablando, dialogando, mm, departiendo y compartiendo en el idioma que en claro. ese momento tenía, porque si es tu madre o tu padre o un abuelo, normalmente tiene esa Sí, misma sí. coincidencia lingüística. Fíjate, sí, Pero si fuese una persona de de otra otra vida, vida de otra sí, vida en donde él, estaba hablando, en otro idioma, ujú. lo interesante hubiera sido Poderlo grabar, sí. poderlo Y que grabar nos como hecho mandara Brian el corte, Weiss, imagínate, eso sería ya claro, y entonces, bueno, pues preguntar qué idioma era ujú. ese. Pero fíjate que estas cosas, como la persona está tan malita, la familia está tan afectada, estamos Por todos eso te preguntaba emocionalmente yo eso, muy, ¿no? muy frágiles, ¿eh? Mm. Lo que menos te preocupa es grabar el idioma en el que está. ¿Por qué? Pues porque la Sí, prioridad es que se está muriendo tu marido y quieres atenderlo y claro, estás muy triste y estás en pleno, eso duelo es. emocional. Entonces, claro, Y se esto tiende no, a pensar que son alucinaciones, por eso te preguntaba yo, ¿no? pero ya te he explicado en qué se diferencia. Las Claro, sí, alucinaciones sí, claro normalmente que sí, causan mucha confusión, claro, causan desasosiego, claro. causan inquietud, La persona está o bien Sí, sí, intoxicada eso orgánicamente, que no es está claro, una distingue las 2 alucinación. realidades y puede estar departiendo, diferenciando esas 2 realidades, e Claro, incluso en distinto idioma, ¿no? Ha adquirido lo que se llama la xenoglosia claro. en ese Ella momento. dice, eso es, ella pregunta, ¿y en el más allá, cuando vamos a morir, hablamos Ujú. en otros idiomas? Bueno, no en todos los casos, pero en este caso ha ocurrido ese fenómeno, ¿no? Que podemos pensar que él está conectando con otra vida o Puede ser, incluso que está hablando con un familiar de su linaje que ha eso es. muerto cuando alguien que tú conoces, perdón, normalmente te viene a buscar gente que tú has conocido, que tú has Ujú. compartido un vínculo amoroso, pero también en esa gente que te viene a buscar, en ese séquito que llamamos nosotros la azafata de vuelo, que digo yo de medio de broma, puede haber personas de tu linaje que tú no has conocido, pero que Sí, inmediatamente sabes quién es, ¿no? Se presenta y sabes que es tu tatarabuelo, sabes que es tu tío sí. abuelo José o tu bisabuela Margarita. Y Ujú. yo intuyo, y no lo sé, si nos estás escuchando, contéstanos, por favor, nos lo dejas escrito ahí en la cajetilla, ¿eh? Yo intuyo que esta persona tenía nativos, indígenas en su familia y que pudiera ser un idioma indígena, que era lo que él estaba hablando, para comunicarse con esos familiares, ¿no? Que aunque Ujú. él no lo sabe, el alma sí la sabe, y, o de otras vidas, porque eso queda ahí como las muñecas rusas, ¿no? Queda todo Claro, amontonado y queda todo ahí en la nube para poderlo recuperar en el momento que tú lo necesites. sí. ¿Eh? El conocimiento no se pierde. No, Los eso es. recuerdos, el conocimiento, las experiencias, eso no se pierde. Hay gente, eso queda, como dice Miquel, en la nube, otras personas Sí, le llaman los registros acásicos, claro. lo Y de puede vidas llamar pasadas también, Lola. eso, y de vidas pasadas, todo eso Ah, queda registrado, no se sí, pierde nada. sí, sí, No se pierde nada. Y de vidas pasadas, eh, fíjate que hay muchas personas que cuando están trascendiendo te dicen, veo un grupo de gente, lo que tú dices, el séquito. sí, Dice, sí, entre sí, ellos está mi padre, tal y cual, y luego hay gente que no conozco. claro, O sea, no sí, reconocen, ¿no? A lo mejor puede ser que sean de otras vidas que en ese momento tú no estás claro, reconociendo, ¿no? claro, Pero claro, están ahí acompañándote, ¿no? sí, Y otra de las cosas que se diferencia de las alucinaciones es que cuando aparecen estas visitas suelen dar, paz, consuelo, mm, mm, tranquilidad al mm, que se está marchando, incluso le dan instrucciones de cómo hacer el tránsito al otro lado. Yo creo en la reencarnación y creo que he fallecido y sí, he muerto ya muchísimas veces, pero también creo que venimos aquí con un velo del olvido
que hacemos Sí, que no nos acordemos de muchísimas cosas, y gran parte de la misión, del propósito de nuestra vida es recordar lo que realmente mm, somos, recordar de dónde venimos, claro. recordar a dónde volvemos, ¿eh? Ese Y recuerdo queda palpable cuando te vas a morir, porque lo que mm, ocurre es que sales de tu cuerpo, estás abrazando tu esencia real, bueno, eres tu esencia real, como el exactamente. líquido que sacamos del bote, ¿no? Tú no eres Ujú, el bote, sino el líquido, y eso queda expuesto y de alguna manera habitas esa realidad, ¿no? De golpe. sí, O sea que bueno, no efectivamente. sé qué opináis vosotros. ¿Qué opinión os merece? ¿Qué pensáis? ¿Sabéis de algún caso que le ha ocurrido esto? ¿Tenéis a algún familiar que le haya ocurrido? Dejadnos ahí los comentarios en la cajetilla de debajo del vídeo, porque estaremos encantados de escuchar vuestras opiniones. Y si tú, amiga guatemalteca, nos puedes dar un poquito más de explicación o aclarar si había indígena o no, o contarnos Sí, más, pues también, ¿eh? Estaremos encantados. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo. pues sí. Déjame contarte. No sé a Ah, dónde nos llevará este avión. sorpresa. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.